Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que nos encontramos una vez más en la presencia del Señor, porque así dice su palabra, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está y Él derrama bendición. Y en este momento vamos a compartir su bendita palabra que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Nada más recibámosla con fe y pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para aplicarla en nuestras vidas. En esta noche, nuestra hermana Leticia Molina es la portadora de la palabra de Dios, así que le damos paso a nuestra hermana Leti. Hermanita, predica la palabra, enséñanos. Sí, amén, Amén. hermana, Dios le bendiga. Eh, qué privilegio más grande, ¿verdad? Que el Señor nos da. Este es la lección 15. Dando en el reino de Dios. Así se llama la lección. ¿Cómo nos convertimos en buenos mayordomos de nuestras finanzas y recursos? Porque debemos de dar con generosidad para la obra del Señor. Es la contestación. Texto para memorizar. Se encuentra en 2 Corintios 9, versos 6 al 7. Por esto os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El 1, introducción. La Biblia dice mucho acerca del uso de las posesiones. Jesús dedicó una cantidad sustancial de sus enseñanzas a asuntos de dinero, porque en la vida cristiana el dinero sí importa. De hecho, casi a la mitad de las parábolas de Jesús se refiere a dinero. Dar, compartir, codiciar, administrar y otros asuntos relacionados. Así que en la presente lección hablaremos sobre la importancia de administrar nuestras finanzas de acuerdo con la voluntad de Dios. 2. El dar cristiano. La verdad es que el dinero ocupa un lugar de gran importancia en la vida de todos nosotros, y la manera en que lo manejamos habla de solo de nuestras prioridades, sino también, no solo de nuestras prioridades, sino también de nuestra relación con Dios. En Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bien se ha dicho que cuando Dios salva a un hombre, salva también su billetera. Y si Jesús es Señor de todo, Él debe ser amo de nuestros bolsillos, así como de nuestra persona. Jesús reclama todo de nosotros: tiempo, talento y tesoros. Nos hemos convertido en monedas de Dios acuñadas por Él para ser gastadas por Él de acuerdo con su voluntad soberana y su buen placer. Si Él en verdad es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Él se ha vuelto nuestro amo, nuestro dueño, y nada de lo que tenemos es nuestro. En Corintios, verso 6, en Corintios 6, verso 19-20, dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una buena mayordomía se basa en el principio de dar, cristiano. El consejo de Jesús a sus discípulos fue en Mateo 10, verso 8. De gracia recibiste, dad de gracia. Cuando respondemos al estímulo de buscar, Mateo 6, verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y muchas cosas os son añadidas. Cuando aplicamos este principio maravilloso, prioridad, cultivamos una pasión por el dar, descubrimos que podemos tener mucho de lo que queremos en la vida. Las personas no egoístas descubren pronto que, como el Señor dijo en Hechos 20, verso 25, más bienaventurado es dar que recibir. Y Él nos ha dejado algunos preceptos o normas sobre el dar. Examinemos ahora por qué, cómo, cuándo que debemos dar conforme a los principios contenidos en la palabra de Dios. ¿Por qué y cómo, cuándo damos? ¿Por qué damos a la causa de Dios? Damos porque amamos al Señor Jesucristo, que nos amó primero, y porque amamos su bendita obra en la tierra. En sus sueños, un hombre le preguntó a un ángel, ¿y tenemos que seguir dando otra vez y otra vez? ¿O no? Le dijo el ángel. Su mirada lo atravesaba nada más hasta que el maestro deje de darte a ti. Jesús, que es nuestro ejemplo supremo, demostró ante los hombres el regocijo de dar su vida. Fue rica y llena de regocijo. Él radiaba paz y confianza. Los seres humanos aún sienten la plenitud de Dios en Jesucristo, hombre, porque fue a través de él que Dios se dio a sí mismo enteramente. Amén. Juan 3, verso 16 dice, porque de Juan 6 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué damos? Porque nuestro dar alcanza almas preciosas que él desea redimir por medio de su sangre derramada en la cruz. Porque amamos a nuestra familia de la iglesia y queremos hacer nuestra parte por sostenerla como miembros responsables, porque está ordenado por Dios y resulta en bendición para nosotros en proporción a lo que damos. En Lucas 6:38 dice, dad
y se os dará medida buena, apretada, remedida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. Nosotros no damos egoísta o interesadamente para que Dios nos dé, sino en gratitud, porque Él ya nos ha dado su todo, la plenitud de la vida. Esta es en proporción a la plenitud con que nos damos a nosotros. Algunas personas dan de mala gana, con resentimiento, se quejan acerca de tal sacrificio que os requieren. Se quejan acerca del paradero del dinero. Se quejan acerca de que otros no dan lo que debieran de dar. Ellos dan, pero no están a gusto, ni sienten gusto en dar. Otros dan por necesidad. Saben que toda operación cuesta dinero, incluyendo el reino de Dios. Saben que los gastos de la iglesia tienen que pagarse y que los ministros tienen que ser sostenidos. Así es que dan, pero como por cumplir con un requerimiento inevitable y desagradable. No están contentos con el dar. Amén. Pero alabado sea el Señor. Están aquellos que dan gustosamente. Ellos contribuyen con felicidad a la obra de Dios por agradecimiento, gratitud y amor. Ellos consideran esto un privilegio, así como un deber, y Dios los ama por eso. Segunda de Corintios 9, verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dadores alegres dan conforme a su capacidad. Ellos no se preocupan tanto acerca de la cantidad en particular, sino en dar sacrificadamente de lo que tienen. Ellos recuerdan la aprobación de Dios sobre la pobre viuda que ofrendó. Nos dos moneditas. Dios consideró que ella había dado más que todos los ricos. Y este verso se encuentra en el capítulo, en Marcos. No. En Segunda de Corintios. Ay, perdón. Marcos 12, En Marcos 12. 41. Marcos 12, 40. Perdón. 41 al 44. Estando Jesús sentado delante de él, del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 43. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
de lo que puedas y Dios da lo que puedas y Dios te honrará. Segunda de Corintios 8, verso 12, dice, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Otra vez encontramos que la Escritura enseña que se espera que un hombre dé proporcionalmente. En Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros paga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este verso nos dice también que los cristianos primitivos daban con regularidad. Cada primer día de la semana. También nosotros debemos dar sistemáticamente y no esperar hasta sentir la necesidad o hasta que la iglesia necesite o hasta que nos tengan que pedir. El diezmo y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Esta es una pregunta que merece consideración cuidadosa, ya que Dios mismo la hizo a su pueblo un día. Malaquías 3:8. Dice, y la gente respondió sorprendida y parecía que no se daban cuenta que eran culpables de robar a Dios. Y la pregunta que les hizo, ¿en qué te hemos robado? Preguntaron ellos. Y el Señor les contestó, en los diezmos y las ofrendas vino la respuesta del trono. Y debido a esta, ustedes son maldecidos con calamidad, porque todos ustedes me han robado. Así es que vemos muy claramente que Dios requiere de los diezmos y las ofrendas de su gente. Esto es lo que justamente le debemos, 1/10 de nuestra entrada y las ofrendas. La palabra del diezmo es una vieja palabra inglesa que significa décima parte o 10%. Pagar diezmos es devolver el 10 de tus ganancias o entrada. A Dios el primer décimo de nuestra ganancia no es nuestro, sino de Dios. Este debe de ser pagado automáticamente como cualquier otra de nuestras obligaciones financieras. 90, con la bendición de Dios nos trae más beneficios que 100 sin su bendición. Considera esta promesa gloriosa. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los
cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, verso 10. Muchos son tentados a decir que no pueden dar el diezmo y la ofrenda, pero la Biblia claramente establece que no conviene dejar de hacerlo. Examinemos con profundidad la doctrina de diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, antes y después de la ley de Moisés y su patriarca. Práctica. Perdón, hermana. Práctica histórica. 1. El diezmo antes de la ley de Moisés encontramos evidencia clara en la Biblia de que Abraham pagó el diezmo 430 años antes de la ley a Melquisedec, un sacerdote de Dios. En Génesis 14, verso 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. El sacerdocio de Melquisedec es eterno y debe ser sostenido por los hijos de Abraham. Abraham es el padre de los fieles y nosotros somos los hijos de Abraham a través de la fe de Jesucristo. En Gálatas 3, versos 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Jacob pagó diezmos también 313 años antes de la ley, después de su visión celestial en Betel. Él hizo un juramento diciendo, en Génesis 28, verso 22, dice: esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Jacob pagó diezmos también. Perdón, hermanos. El diezmo bajo la ley de Moisés, el diezmo fue ordenado bajo la ley de Moisés. Todo el diezmo de Dios es santo ante el Señor. Ante el Señor. Levíticos 27:30. Dará exactamente el diezmo de todo ganancia. Deuteronomio 14:22. Traed todos vuestros diezmos al alfolí. En Malaquías 3:10. Los diezmos fueron destinados
al sostén de los levitas. Esto está en Números 18, 21. Permiso. 21, 18, 21, 30. Hay muchos versículos, hermanos, que leer. 21 al 24. 21, 24. 21, 24, mi hermana. ¿Lo puede leer, hermana Martita? No es necesario leer todos esos versículos, hermana. Si quieres, nos das los Los, ajá. versículos y después los buscamos, esos que no están allí. Ajá, sí. Levítico 27, 30. Amén. Después los buscamos, ¿ok? Cada uno los lee después. Dará exactamente el diezmo de todo ganancia. Deuteronomios 14, 22 dice: traed todos vuestros diezmos al alfolí. Malaquías 3, 26, ya había leído. Los diezmos fueron designados al sostén de los levitas. Esto se encuentra en Números 18, 21 al 24. Amén. Que trabajaban a tiempo completo en el tabernáculo y de los sacerdotes. Número 18, 16. Nehemías también 10, 31 explica. Ministraban asuntos espirituales a Dios y al pueblo. Los sacerdotes recibían sus diezmos de los levitas, lo que demuestra que los ministros que reciben diezmos deben pagar sus diezmos también. Este diezmo de los levitas sostenían también a cantantes, porteros del templo. Esto se encuentra en Nehemías 10, verso 38, 39. Dios ordenó los diezmos principalmente para el sostenimiento del ministro como recompensa a su servicio espiritual, porque ellos no debían trabajar en el campo y no tenían ninguna otra herencia. En Números 18, verso 21, 32. Después lo buscamos, hermana, si quieres. Verso 32. Bien, en Nehemías 13:10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. El diezmo debía recibirse de los primeros frutos y de la cosecha. Este estaba sujeto a un 20 de interés y se pedía prestado y era cambiado como el décimo, como los cambiados tenía que ser pagado. Esto se encuentra en Levítico 27, 30, 34. De interés y se pedía prestado si era cambiado. Perdón, hermano. Se resalta en la referencia interiores que los diezmos eran traídos por el pueblo a la casa de Dios, y también había
una contribución especial cada 3 años para caridad, viudas y huérfanos. Deuteronomio, esto se encuentra en Deuteronomio 14, 28 al 29. Amén. 3. El diezmo es el diezmo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que la gente debía de pagar diezmos. Debía de pagar diezmos. Mateo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El empleo de la instrucción de un fariseo que pagaba diezmos en una parábola. Lucas, se encuentra en Lucas 18, verso 11 y 12. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. También declaró que si nuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos, pondremos estar en el reino de los cielos. Esto se encuentra en Mateo 5:20. Él también dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su alimento. Mateo 10, verso 10. En otras palabras, Dios ha ordenado que el ministro del Nuevo Testamento sea sostenido de la misma manera que el ministro del Antiguo Testamento. Leamos 1 Corintios 9, versos 7 al 14. Lo que Pablo dice aquí es una comparación con el sacerdocio. Observemos especialmente los versos 13 y 14, a donde se lee: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. En Hebreos 7, verso 4 al 10, declara muy claramente que aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales, y Pablo agrega que el que
es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto está en Gálatas 6, verso 6. El diezmo es en la historia de la iglesia, los padres antiguos de la iglesia se expresan unánimemente sobre el asunto de pagar diezmo. Iremos, Irenio, Tertulio, Clemente, Ciprano, Jerónimo, Ambrosio, Agustín y Casino, hombres que vivieron en varias generaciones desde el tiempo de Cristo hasta el siglo. Opinaron a una voz de los diezmos. Deben ser pagados. Esto se agrega a la evidencia de la escritura de que el pago del diezmo se practicaba en la iglesia cristiana primitiva. Más recientemente, ministros bien conocidos tales como Ignos, Gladstone, Spurgeon, Vincent y otros abogaron vigorosamente por el pago de diezmos. También tenemos el testimonio de casi toda la iglesia fundamentalista, moderna, la gente de Dios, todo el mundo siempre ha dado, todavía sostienen la obra de Dios con diezmos. Es evidente que Dios espera que su pueblo dé diezmos y ofrendas de los primeros frutos de sus ganancias. Pagar diezmos es sobre todo una obligación nuestra ante de Dios. Cinco, las ofrendas, debemos dar ofrendas, dice, sacrificialmente aparte de pagar los diezmos. Debemos dar de acuerdo a nuestras bendiciones, o Dios nos bendecirá nuestro dar. Con respecto a esto, Pablo dijo a los corintios que siempre, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. En Corintios, segunda de Corintios 9, verso 6 se encuentra este. A los filipenses, después de recibir su don amoroso, les dio: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es Filipenses 4:19. Conclusión. A través de dar, no solamente puedes gozar más de las bendiciones de esta vida, sino que puedes hacer tesoros en el cielo. Esto se encuentra en Mateo 6:20. Dar para Dios no solamente resulta en beneficio temporal, sino también inversión eterna. Dad y se os dará. Lucas 6:38.
Qué gran privilegio de ser, ya concluyó, hermanos, lo último. Qué gran privilegio de ser sirvientes de Cristo, trabajar en compañía del Dios Todopoderoso, colaborar con otros, dándonos sacrificialmente a nosotros mismos. Es un modo de vida muy satisfactoria que solo viene con el reconocimiento y admisión de que nuestro ser se le pertenece a Dios, así como nuestros talentos, tiempos, posesiones, los cuales debemos emplear fielmente para ayudar a la expansión de su reino en todo el mundo. Amén. Y aquí concluyó, hermanos, me puse un poco nerviosa, pero ya concluyó mi enseñanza. Amén. Amén, amén, mi hermana Leti. Muchas gracias porque es una enseñanza muy necesaria, mi hermana. Lo que pasa es que sí, estas enseñanzas están un poco largas y tienen bastantes versículos, precisamente para respaldar lo que se está enseñando, amén, para que pues todos sepamos que no es algo que alguien se inventó. Hay personas en cuanto a esto que tienen muchas dudas y contradicciones, controversia acerca de los diezmos, pero es bíblico, amén. El Señor pide de nosotros que le demos una décima parte del 100%, o sea, nos deja a nosotros el 90% y nosotros le damos a él el 10% y lo debemos hacer de todo nuestro corazón, con agradecimiento, no con enojo, no como por obligación ni nada de eso. Es más bienaventurado dar que recibir y como dice aquí, estamos cada uno dando de acuerdo a sus posibilidades. No está diciendo Dios, cada uno tiene que dar $1,000 semanales porque pues No, él miró que la viuda dio con, ¿verdad? la Con, dio un par de moneditas no y dio Dios lo que dieron los demás, sino que se enfocó más en la viuda. Él no en, pide grandes cantidades. amén, Y yo he amén. visto la mano poderosa del Señor, hermanos. Ese es un testimonio que, pues, antes yo pensaba, decía, ¿por qué tengo que dar? ¿Qué tiene que trabajar? Tiene que trabajar. Pero gloria a Dios que yo por su palabra he entendido que, que dando es como nosotros recibimos esa bendición, esa paz, ese gozo de dar. Y yo he entendido, hermanos, sí, el Señor me ha hecho entender por su bendita palabra. Estos versículos han sido esta enseñanza. Habla Amén. más a mi vida, habla más a mi vida y de verdad que está muy poderosa esta enseñanza. Y aunque La- un poquito por eso, por los muchos versículos, me detuve un poquito en la enseñanza, hermano. Pero, amén. pero, pero espero en el Señor Jesús que haya sido de bendición y le hayamos puesto Amén, amén. atención, ¿verdad? Porque es muy importante el saber cómo Dios bendice al dador alegre. Y a mí yo he recibido sus bendiciones y dice que cuando recibimos su Santo Espíritu podemos poner, como les dijo el consejo que les dio a sus discípulos, sanar enfermos, echar fuera demonios. Y en verdad cuando nosotros tenemos su Santo Espíritu podemos orar por otros. Podemos con regocijo de corazón, ¿verdad, hermano? Lo Amén, que dice aleluya. la palabra de Dios respecto a eso es que dice que el obrero es digno de su salario, amén. Amén. Entonces, los pastores
igual que los levitas, que eran los pastores del Antiguo Testamento, se dedican a la obra de Dios. Entonces, por eso la iglesia, o sea, toda la congregación, pues nosotros sostenemos, ¿cierto? Al ministro, al líder espiritual que es el pastor, y también ese dinero sirve para sustentar los gastos de la iglesia, amén, porque siempre hay gastos, como nosotros sabemos, si se paga renta o si están pagando el mortgage, o sea, si están, lo que sea, todos, así como en una casa, ¿cierto? También un templo hay que sostenerlo. Entonces, simplemente porque el Señor nos lo pide, debemos hacerlo. Y yo les digo que yo lo he comprobado que eso trae bendición a nuestras vidas. Amén. La palabra lo dice y así es. Amén. Así es porque Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Él no le debemos de preguntar por qué, Señor, si esto no estuviera escrito en la Biblia y vinieran a decirnos los hombres tienen que dar esta cantidad, lo pondríamos en duda, tendríamos el derecho de ponerlo en duda, pero está escrito en la Biblia. Son muchos los versículos y si quieren, quien tenga todavía un poquito de duda o que quiera ampliar más el conocimiento acerca de este tema, le podemos compartir esta enseñanza y así con tiempo en su casa van buscando los versículos y todo eso para que vean que es bíblico, amén. Es la voluntad del Señor.